Estaban cristianos y moros a ambos lados del río mirándose y haciendo pues pequeños cálculos y tal durante varios días. Pero ese día, que era un día de mucho calor, de repente el sol empieza a oscurecerse, con lo cual el terror inunda tanto a unos como a otros. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos una tarde más al programa de Ángeles Zapata. Como siempre, todos los jueves a las 6 de la tarde, aquí en la 9 y cualquier día y a cualquier hora, a través de nuestro canal de YouTube. Os voy a recordar que también podéis vernos los jueves a las 12:30 de la noche para los que no dormís y los domingos a las 7:30 de la tarde. Y como os decía, nuestro canal de YouTube lo tenéis por aquí debajo. Os tenéis que suscribir porque nos hacéis muy felices y además nos hace mucha falta. ¿Qué es lo que hay que hacer, Ángeles? ¡Qué pesada! Solamente tenéis que coger vuestro teléfono, abrir la aplicación YouTube, buscar programa Ángeles Zapata y hacer clic. Y además lo tenéis que hacer esta vez con más ganas porque tenemos novedades muy gordas, se vienen cosas muy bonitas que solamente las vamos a decir ahí en nuestro canal de YouTube. Tenemos un número de teléfono que aparece todo el rato por aquí debajo, donde nos podéis dejar vuestras notas de voz, vuestros audios, todo lo que queráis porque luego lo escuchamos y lo iremos poniendo en todos los programas. Nos encanta la historia de León y hoy vamos a hablar de un hombre que por desgracia es muy pero que muy desconocido. Sabemos que a vosotros también os gusta mucho la historia de León. Vamos a hablar del rey Ramiro II de León y tendremos sentado en nuestro sofá a Arturo García, autor del libro Ramiro II, el rey inesperado. Ayer, día 8, fue el Día Internacional del Pueblo Gitano y hoy además tenemos con nosotros a Selene de la Fuente, una voz clave en la lucha por la igualdad de oportunidades y nos contará cómo es el trabajo diario, todo lo que hacen día a día desde la Fundación Secretariado Gitano. Y vosotros, ¿qué hacéis en vuestras casas? Os dije hace un momentito cuando empezamos que tenemos nuestro teléfono donde nos podéis decir, bueno, pues todo lo que estáis haciendo porque nos encanta escucharlo. Y tenéis que seguirnos, que estoy tonta ya, en nuestras redes sociales, os dije, nuestro canal de YouTube, nuestro Instagram y nuestro TikTok, porque ahí es donde anunciamos todas las cosas bonitas que vienen. Y ahora ya sí, venga, les ponte ya las gafas, mira hoy qué mona voy, gracias Enar, de Óptica Navarro, en Ordoño II, y la tenemos, que siempre me encaja todas las gafas de maravilla. Y ya nos ponemos las gafas, las ajustamos muy pero que muy bien, para no perdernos ni un solo detalle del programa de hoy, y comenzamos. León va a ser el lugar más caro del mundo por un día. Si vives en León y tienes un sofá libre, una tumbona, una hamaca, una terracita, lo que sea, no tienes eso. Tienes un tesoro porque el próximo día 12 de agosto nuestra ciudad va a ser el epicentro del mundo por el eclipse solar. Pero lo que estamos viendo estos días en los portales de reservas no es astronomía, esto ya es de ciencia ficción. ¿Sabéis lo que piden por dormir en León esa noche? Bueno, vamos a ver, cualquier fin de semana normal, ojo, dependiendo de dónde vayas, puede costar 80 euros, 100, dependiendo de dónde vayas. Bueno, pues esa noche se multiplica por 10, incluso por 20, o sea, es que estamos ya locos, hemos perdido el norte. Incluso hemos visto en un portal de estos de anuncios, no voy a decir cuál, un apartamento se alquila esa noche por 21.000 euros, que sí, por 21.000 euros, o sea, lo que te cuesta un coche, bueno, es que no quiero ni pensarlo. Y eso es lo que está cobrando mucha gente por esa noche en León. ¿Por qué esta locura? Porque León es el mejor sitio de Europa para verlo. Van a venir científicos de la NASA, de Japón, de Hawái, bueno, de todo el mundo que ya lo tienen todo reservado. Y hay mucha gente que ha visto este filón y dice, pues oye, voy a alquilar mi balconcito, voy a alquilar lo que sea. Así que ya sabéis, vecinos, el 12 de agosto se hará de noche en León a las 8:30 de la tarde. Será solamente un par de minutos, así que id preparando las gafas para el eclipse, porque este agosto en León el cielo es gratis, pero el suelo no. La batalla de Simancas fue un hecho decisivo en la historia de España y posiblemente el momento en el que más cerca estuvo Al-Ándalus de hacer caer el reino de León. La batalla enfrentó al califa Abderramán III, a quien seguramente conocemos todos por los libros de historia, pero también a un hombre desgraciadamente muy olvidado, Ramiro II de León. Para hablar de esta figura desconocida para muchos,
Hoy tenemos con nosotros a Arturo García Aragón, autor de Ramiro II, un rey inesperado, editado por Marciano Sonoro. Muy buenas tardes, pues Arturo. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Muchas gracias, yo estoy súper agradecida que hayas venido. Bueno, hay que empezar diciendo que es un auténtico honor tener en este sofá a Arturo, que solo hay que leer la solapa del libro para ver que es una persona con un montón de historias que contarnos. Arturo, tú te refieres a Ramiro II como un rey inesperado, pero seguro que no es tan inesperado como un físico madrileño contando la historia de Ramiro II. ¿Cómo llegó a tus manos esta aventura? Vamos a ver, es una pregunta que me gusta muchísimo porque está rodeada de cariño y de algo entrañable. La familia que me queda ya es de dos nietos que son leoneses, precisamente. Y yo soy madrileño, pero ellos pues son leoneses. Y llegado un momento, no sé cuándo, dije, quiero que tengan un recuerdo mío vinculado a esta tierra. Y claro, yo tenía que buscar un motivo y tenía que buscar un tema. ¿Y qué se me ocurrió? Pues como escribo de historia de otros sitios, pues voy a ver la historia de León, que desgraciadamente tengo que decir que no es muy conocida. Entonces, esa historia tan importante de León, cuando la estuve mirando, me iba fijando en sus protagonistas, y cuando llegué a Ramiro II me fascinó su figura, me fascinó su seriedad, su arrojo en el combate, su cómo forjó y cómo lo sacrificaba todo por aquello que era su responsabilidad, el reino. Y consiguió algo que no se había conseguido nunca, es homogenizarlo, que los nobles comprendieran que son nobles y que son condes porque hay un reino y que tienen que pensar en el reino lo primero, cosa que veremos desgraciadamente después de 30 años de él, que todo eso no va a ser exactamente igual. Pero él dejó un reino cohesionado, con una Castilla que era un cáncer, sí, porque su conde siempre quería la independencia, pero sometida. Era rebelde, pero sometida. Todo esto lo consiguió Ramiro, con su arrojo, con su inteligencia, con su diplomacia, un hombre excepcional. Bueno, pues vamos a aprender muchísimo hoy de Ramiro II. Antes de zambullirnos, de meternos de lleno en la historia de Ramiro II, primero tenemos que ponernos en situación. Estamos hablando del siglo X, cuando Al-Ándalus experimenta uno de sus momentos de mayor esplendor bajo el califato de Abderramán III. ¿Quién fue Abderramán III y qué representa para la historia de Al-Ándalus? Pues Abderramán III es la cumbre de la línea omeya que consiguió una Córdoba que no nos la podemos imaginar. Una Córdoba me parece que tenía 24 suburbios, cada suburbio sus mezquitas, sus baños, sus mercados. No hacía falta traspasar las murallas que separaban de la ciudad. Había enteros barrios dedicados a las matemáticas, barrios dedicados a los perfumistas, barrios dedicados a los químicos, y luego, curiosamente, todas mujeres, un barrio de más de 100 y pico mujeres dedicadas a traducir los libros que venían de Bizancio y que estaban engrosando la biblioteca de Córdoba, que tenía 500.000 volúmenes, cuando el reino de León era un reino de nada, absolutamente de nada. Entonces, claro, esa Córdoba impresionante, que ya era capaz de estudiar algo de astronomía, el álgebra se estaba desarrollando entonces, el papel se estaba desarrollando en Játiva, cuando todavía se escribía en pergamino. En fin, Córdoba representaba, junto con Bizancio y Constantinopla, claro, lo más elevado en cultura. Y este hombre, pues claro, resulta que era contemporáneo de este puñetero Ramiro II, que le estaba dando mucha guerra. Bueno, tú mencionas que uno de los mayores retos que tuviste a la hora de escribir esta novela fue meterte en la piel de Ramiro II. ¿Cómo fue Ramiro II como rey y cómo te imaginas tú que fue el carácter que tenía? Claro, de Ramiro II todo lo que hay son crónicas, las árabes, las crónicas también cristianas, y ensayos fríos en cuanto que es esta fecha, esta batalla, ocurrió esto y tal. Pero meterse en su persona, ver cómo consideró la amistad, el amor, cómo se comportó con sus mujeres, eso no estaba escrito. Por eso yo, cuando vi el método y vi el motivo, también me llenó un poco de esa vanidad imposible de evitar en los hombres, de decir, caramba, es que nadie le ha novelado.
Es que no hay nada escrito sobre él desde el punto de vista humano. Histórico sí. Y entonces dije, pues qué bien, además de todo lo que quiero, resulta que puedo ser el primer novelista de este señor. Y entonces sí, me metí un poco en su piel, intenté ver qué pronunciaría en cada momento y me emocioné con él. Hasta el punto que ya te digo, en la muerte de él, que está en la final del libro, cuando lo releo, me emociono y me pongo a llorar. Y mi mujer me dice, ¿pero cómo lloras si lo has escrito tú? Bueno, Digo, pues es que no lo puedo remediar, es que cuando leo cómo repasa su vida, me da una pena enorme y una admiración también. Bueno, vamos a meternos un poquito más todavía. Venga. ¿Cómo fue el primer enfrentamiento entre Abderramán y Ramiro II? ¿Es verdad que se perdió Toledo por una traición entre hermanos? La traición entre hermanos, Sí. bueno, te refieres entre hermanos de Ramiro de los leoneses. Efectivamente. De los leoneses, porque también en el tema del califato ha habido asesinatos y matanzas de entre hermanos y primos. Bueno, Tremendo. entonces Es que esto es un peliculón, nos referimos a Ramiro. Claro, Ramiro tiene 2 hermanos por encima de él. Es muy difícil que llegue a reinar nada. Él, desde el principio, Ordoño, su padre, Ordoño II, le ha dejado que viva en Viseu, que es la frontera con los árabes y que continuamente está con escaramuzas, de tal manera que Ramiro tiene una formación militar y una habilidad en el combate impresionante, pero muy lejos del poder, que está en León, muy lejos del poder. Allí está su hermano, Alfonso IV, que le gusta más estar entre monjes que defender el reino. De hecho, hay varios viajes que hace Ramiro para decirle, dame fuerzas, dame tal, que necesito más militarismo, pero el otro está a lo suyo. Está enamoradísimo de Oneca, que es una de las hijas de la reina, de la reina toda de Navarra, menuda mujer, y entonces se queda viudo y le da tal depresión que se quiere meter en un convento. Y aunque tiene un hijo, no abdica en él, abdica en su hermano, que es una cosa incomprensible. Total, que Ramiro se encuentra con que es rey de León, se le unge aquí en la iglesia de León, se le unge, es el rey y ya está. Y empieza a preparar la cuestión militar, que es lo suyo. Claro. Bueno, me acabas de hablar de Oneca Fortunet de Pamplona. Sí. Oneca es la hija de la reina de Navarra, o del reino de Pamplona. Entonces se llamaba Reino de Pamplona. El reino de Pamplona. Y claro, este hombre se queda viudo y abdica totalmente, que es cuando Ramiro empieza a preparar una acción brutal contra Toledo, que la está preparando, que es su primera acción militar de envergadura. Bueno, en el año 973, ¿tú sabes que me confundo en algo? ¿Me dices, Ángeles? 973, sí. En el año 973, Abderramán toma Calatayud. Sí. Saquea Pamplona y somete al gobernador de Zaragoza. Ahí en nada, ¿eh? En este momento el reino de León está rodeado y en el 937 Abderramán se prepara para una campaña militar sin precedentes. ¿Qué estaba en juego en este momento? ¿Estaba el reino de León en peligro? Has empezado la pregunta por algo que luego hemos seguido más adelante, pero has dicho que de alguna manera asoló Pamplona. Exacto. No debemos de dejar un detalle ahí. Dímelo. Que merece la pena. Sí, fue a Pamplona, pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención al principio, que es cómo es posible que la reina de Pamplona, que es una vasca, sea nada menos que tía carnal de Abderramán III. Eso suena que chirría. Abderramán III, un árabe omeya, un árabe... Y dices que la reina de Pamplona es tía carnal. Pues al principio del libro tuve que mirar mucho para poder explicar todo eso, que es una historia muy bonita. Pero, que a lo que voy, la reina salió, cuando estaba arrasando Pamplona, a buscar a su sobrino y de rodillas le dijo que por favor no siguiera. Y con su habilidad consiguió que Abderramán recogiera un poco velas y la forma de asolar no fuera tan terrible como fue. Luego cogió efectivamente al emir de Zaragoza, que era un poquito revoltoso y que incluso va a hacer algunos planes con Ramiro más adelante, y también le sometió, y que también va a tener un papel importante. Y entonces llegamos a lo último que estabas diciendo. Efectivamente. ¿Qué estaba en juego en este momento? ¿Estaba el reino de León en peligro?
El Reino de León, vamos a ver, el Reino de León estaba en peligro en cuanto a los planes de Abderramán. Abderramán estaba un poco cansado de que Ramiro le estuviera ganando pequeñas batallas por diversos puntos, porque toda la parte del Duero era una parte conflictiva, sobre todo Zamora, sobre todo Osma, había varias fortalezas importantes y siempre se estaba con incursiones árabes, con incursiones cristianas, eso era un follón. Y entonces llegó un momento que por prestigio Abderramán pensó, esto se tiene que acabar, ese cristiano de ese reino atrasado, porque estamos diciendo bibliotecas de 500.000 libros, y allí, aquí en León no había nada de eso, el León era la espada. En León, como pongo en boca de Ramiro, cuando hablan de barcos, dice, la marina, eso que es nosotros, la astronomía, no, nosotros es la espada y seguir ganando terreno al moro. Eso es nuestro... Pero es que el califato no, el califato era álgebra, era matemáticas, era de todo, era literatura, era de todo. La poesía árabe que se desarrolla en esos tiempos es una poesía hermosísima. Y claro, Abderramán dice, mi prestigio no puede estar en vilo por culpa de este salvaje, porque le llamaban demonio, no puede estar por este demonio. Así que vamos a acabar, si a fin de cuentas es un reducto pequeño. Es verdad que al principio no se le hizo mucho caso a las partes nórdicas, porque entre las cordilleras, la humedad y demás, el tema de agricultura y tal era más delicado. Bueno, y por eso se pudo desarrollar un poco Asturias y luego León. Entonces decidió acabar con el Reino de León. La cosa más natural, ¿no? Es decir, somos tan potentes, vamos a acabar con este pequeño molestia, y entonces organiza una yihad. Pero para organizar la Guerra Santa tiene que ser califa, que es lo que pasó en ese año. Que en ese año, él que era un emir, que significa un gobernador militar, se convierte en califa, que significa descendiente de Mahoma. Ya la cosa es muy gorda. Si eres descendiente de Mahoma y eres califa, eres director espiritual de todo el Islam. Ya no se puede ir contra ti. Había ciertas rebeliones en el califato y que al ser califa, bueno, pues en el emirato, pero al convertirlo en califato, ya no puede haber esas rebeliones porque te estás rebelando contra el profeta, puesto que este es su descendiente. Eso fue una jugada política de Abderramán impresionante. Acabó con cualquier punto de fisura en el emirato porque lo convierte en califato. Llama gente de norte de África para hacer la yihad contra el Reino de León, que es el momento que dices que fue su verdadero peligro, y junta 90.000 hombres en el ejército. Es mover esos 90.000 hombres siempre a lo largo de un río, porque claro, el agua es fundamental, y además siempre es en verano las guerras, pues los va llevando hacia Simancas para acabar con ese Reino de León. Y entonces hacer toda la península musulmana. O sea, podemos decir que el rey Ramiro II paró todo esto. Sí, lo paró todo esto. Los espías empiezan a decirle que hay un movimiento brutal, porque todo el mundo tiene espías en el otro lado, y que hay un movimiento guerrero tremendo a lo largo del río que van hacia Simancas, y entonces Ramiro se da cuenta de que esto es muy gordo. Consigue coger al rey o sea, unirse al rey de Pamplona y al conde puñetero Fernán González, que siempre está con su rebelión contra León, pero en ese momento la verdad es que él es leal y se junta para poder luchar contra los moros. Junta estas fuerzas, que no suman más de 40.000 hombres. Nada. Y hay que enfrentarse a esos 90.000. Bien, hay que decir también, es verdad, no eran todos buenos guerreros, porque cuando se llama a la Guerra Santa del Islam, ahí se junta cualquiera, porque si mueres en la guerra, como tienes asegurado el paraíso, ¿qué más da? Entonces venía gente muy poco preparada para la guerra, claro. Los bien preparados eran los musulmanes del califato, y allí se juntaba de todo, había una mezcla, si no tampoco a lo mejor hubiera conseguido con toda la inteligencia de Ramiro haber salido. Claro. Y entonces se van a juntar en Simancas, pero ya en el año, 2 años más tarde, en el 939. Bueno, claro, hablamos de la batalla de Simancas. Lo que te decía antes, que paró todo, paró que España hubiera sido un país musulmán. Hubiera sido totalmente musulmán, porque hubiera acabado simultáneamente con Navarra y con León. Había unos condados catalanes, pero esos tampoco eran tan importantes con respecto a...
O sea, hubiera sido la España musulmana. Y una España y un país musulmán, pues ya lo hemos dicho, no da marcha atrás. Hoy día España sería musulmana. Pero así de claro, ya no hubiera existido las Navas de Tolosa, ni hubiera existido nada, porque ya no, ya al ser todo musulmán, pues no habría ningún tipo de rebelión. Estamos hablando del año 939. Las Navas de Tolosa son en 1212, o sea, quedaba mucho y existió porque precisamente Ramiro paró esto, si no, ya hubiera... Y luego lo tenemos olvidado a Ramiro, ¿verdad? ¿Qué pasó en Simancas? La guerra de Simancas, la batalla de Simancas es una batalla enormemente larga y complicada. Se desarrolla en muchos sitios diferentes, según se va retrocediendo hacia Guadalajara. Claro, si te lees las crónicas árabes, son hasta graciosas, como todos los días, a pesar de las pequeñas derrotas que estaba haciendo, porque Ramiro cogió unas colinas fundamentales y entonces los árabes tenían que estar continuamente subiendo y les estaban infligiendo muchas bajas y muchas derrotas mínimas o pequeñas, pero una detrás de otra. Y los cronistas árabes, merece la pena leerlo en el libro, he copiado algunos de ellos porque hablan de la maravillosa derrota de este demonio cuando están perdiendo y perdiendo y perdiendo. Las mezquitas están alabando a Alá antes de la batalla porque se da por descontado de que esto va a ser, tiene un nombre también muy pomposo toda esta batalla del gran movimiento, el gran final de los cristianos, y sin embargo, pues claro, la batalla es muy larga, hay momentos decisivos e increíbles. Ramiro va a utilizar por primera vez lo que es corazas en los caballos, porque la fortaleza de Simancas, una de las salidas que hace, es con los caballos reforzados con placas de acero. Claro, los árabes atacaban siempre a los caballos castellanos y leoneses porque el jinete, al caer del caballo, quedaba en condiciones muy malas para seguir el combate. Pero claro, Ramiro, con esta cosa ingeniosa, los desconcertó, porque tiraban flechas a los caballos y no pasaba nada. Y los caballos seguían atacándoles con los jinetes encima, con la ventaja que es el combate desde arriba. En fin, cosas de Ramiro. Bueno, Ramiro II tiene una calle solamente en León pequeña. Sí. Tampoco tiene ahí una maravilla, a mí me ha ¿verdad? decepcionado. Claro. Bueno, pues es una calle, y quien no lo sepa, que va de República Argentina a la calle Lancia. Bueno, ahora que se habla mucho de que va a haber un eclipse en León, cuenta la leyenda que durante la batalla de Simancas se produjo un eclipse. ¿Esto es así? Se produjo un eclipse cambió la historia de España. Se produjo un eclipse a las 7 de la mañana del día 19 de julio. Estaban cristianos y moros a ambos lados del río mirándose y haciendo pues pequeños cálculos y tal durante varios días. Pero ese día, que era un día de mucho calor, de repente el sol empieza a oscurecerse, con lo cual el terror inunda tanto a unos como a otros. Sacerdotes por un lado, imanes por el otro, empiezan a buscar una explicación. La explicación es que Dios nos está diciendo que la victoria está cerca. No, a ver si lo que quiere decir es que debemos retirarnos porque nos pueden tal. Y empiezan las discusiones y así se tiran una semana hasta decidir tal. Yo saqué la película de ese eclipse, lo conseguí a base de bueno, por mis contactos con el tema de la astrofísica, y entonces en la presentación del libro que he hecho en otros sitios pongo la película y entonces se ve. Tengo el reloj donde le estoy poniendo la hora juliana y todo, tal como lo hemos calculado, y está entonces saliendo el sol, saliendo la luna, cada 4 minutos. En la película pongo un segundo, porque si no sería muy largo. Y entonces en la película vas viendo cómo todo se va juntando hasta que hay una oscuridad absoluta que les dejó aterrorizados. En esa oscuridad absoluta el cielo presentó sus estrellas. Y entonces lo que también hago es fotografiar esas estrellas como documento, porque ya no es una foto del firmamento, es un documento. Tal como estaban esas estrellas, al poco iban a empezar a matarse 130.000 hombres, que no es ninguna broma. Y ahí se va a delucir el que verdaderamente no seamos musulmanes. Luego esa foto, ya te digo que incluso me han pedido gente que no ha dicho, oye, ¿tendrías la foto? Porque por tener la foto de esas estrellas. Normal. Hay una de las estrellas que se ve, es la estrella Arturo.
que es una estrella que está a unos 30 años luz de aquí, es una estrella preciosa. Bueno, ¿y qué pasó con el Corán de Abderramán? ¿Con quién pasó? Con el Corán. El Corán, quiero que me lo cuentes. El tema de los Coranes, el Corán es un libro para ellos sagrado de una importancia enorme, pero es que este hombre tenía un Corán todavía más importante, en oro puro, que le habían regalado las comunidades religiosas. Para él eso tenía un valor enorme, pero claro, como hubo que salir a toda velocidad de Simancas, porque ya te digo, camino hacia Guadalajara, porque Guadalajara era árabe total y era muy segura para los árabes, la retirada era en la dirección de Guadalajara. Y entonces en el follón de escapar de esto, como las 2 o 3 tiendas que tenía Abderramán hasta arriba de joyas, hasta arriba de vajillas, de alfombra, y el Corán se pierde. Ramiro sabe que está desesperado ya una vez que ha conseguido, se acaba la batalla y se retira a Córdoba y crucifica a la mitad de los generales porque les echa la culpa, porque la crucifixión era muy normal entonces, era un castigo muy normal, crucifica, pero la crucificación hay que darle su verdadero valor, eso de los clavos y tal no es así. Eso, la pintura cristiana ha elevado de alguna manera la belleza cruel de lo que es crucificar con clavos y tal, pero no se crucificaba con clavos porque se caían los cadáveres. La crucificación siempre era con cuerda. Y además, de hecho, ya que nos metemos en esto, los sitios donde se crucificaba ya estaban los palos verticales terminados en punta y el condenado llevaba solo un palo que tenía un agujero. Ese palo se clavaba en el agujero y era una cruz, era una T. Más que una cruz, era una T, y en la T es donde Abderramán ha crucificado de esa manera que ni se sabe. Pero ¿por dónde íbamos realmente? Te estaba diciendo qué pasó con el Corán. El Corán. Me estabas Entonces, contando claro, que se perdió. Él busca el Corán porque quiere de alguna manera devolvérselo. El Corán no significaba nada para ellos y claro, sí significaba mucho para el califa y con visión diplomática pensaba unos buenos tratados si le regalaba el Corán. Solo se consigue una parte del Corán, no toda, pero bastante se consigue. Y entonces Ramiro II organiza una embajada para regalarle esto y para pedirle una tregua, algo increíble, porque la tregua la debe de pedir él, que es el derrotado, pero de esta manera su grandeza, la grandeza diplomática de Ramiro está por encima de todos los sabios del califato, donde hay gente preparadísima y él, que no está tan preparado, sin embargo, les supera en diplomacia y en todo, como les superó en el combate y como les superan tantas otras cosas. Bueno, nos encanta la historia de León y tú nos estás enseñando muchísimo más, porque Ramiro II, bueno, yo estoy segura de que mucha de la gente que nos está viendo está deseandito empezar a descubrir quién fue Ramiro II. Nos has contado un poquito, sí. Pero ¿dónde podemos encontrar esta novela para saber todo sobre Ramiro II? Pues vamos a ver, precisamente hoy he estado en la librería Pastor. ¿Sí? He estado en la librería Pastor hablando con el director, que dijo que los ejemplares que tenía los había vendido, y encontré uno. Buscando en los libros sobre León encontré uno, pero ahora mismo yo por las librerías veo, y hombre, hay una dirección de internet para pedir el libro y demás, pero últimamente yo no estoy muy en contacto con las ventas. Y me quejaba precisamente al director hoy de que no le veía en el escaparate, porque yo le decía, es que esto es un libro atemporal, no es un libro del momento. Se puede leer hoy y se puede leer dentro de 5 años, porque Ramiro va a seguir siendo el que era. Entonces, no sé por qué no está más por los escaparates, pero eso es política. También encontramos también esta fantástica novela, también la encontramos en la web de sus editores, de Marciano Sonoro. Ahí también la podemos encontrar. Bueno, como ya sabéis, él es Arturo García Aragón, autor de Ramiro II, un rey inesperado, editado por Marciano Sonoro. Arturo, nos dejas con el caramelo en la boca, así que tendrás que venir alguna vez más. Muchas gracias por descubrirnos la historia de Ramiro II, un rey que cambió la historia. Para mí es un verdadero placer y repetir lo que España y la España de hoy le debe a este hombre, y que pocos lo saben.
pues él nos ha contado una gran parte y tiene que venir otro día. Esto nos ha sabido muy a poco. Ahora nos vamos a publicidad y yo voy a seguir hablando de Ramiro II porque tengo que aprender muchas más cosas. ¿Quieres apostar por energías renovables en tu vivienda o negocio? En Domotec somos líderes en instalaciones eléctricas, fotovoltaicas y domóticas en la provincia de León. Profesionalidad y experiencia son nuestros pilares fundamentales para enfocar y resolver proyectos de cualquier naturaleza. Referentes en energía fotovoltaica. Elige autoconsumo solar y ahorra produciendo la energía que consumes en tu hogar. Elige Domotec. En la Plaza del Huevo, Cervecería Victoria es ese rincón donde el tiempo se detiene entre una caña bien tirada y una tapa de las de toda la vida. Aquí el ambiente es de casa, la terraza siempre invita a quedarse y el sabor se hace tradición, porque en Victoria no solo se sirve cerveza, se comparten momentos. Cervecería Victoria, estás en casa. En Óptica Navarro cuidamos de tu vista desde hace más de 100 años. Hoy en Óptica Navarro seguimos siendo un referente en León, cuidando la salud visual y auditiva de varias generaciones. Nuestro equipo de ópticos y audioprotesistas combinan experiencia y calidez humana con la tecnología más avanzada para ofrecerte el mejor servicio. Desde análisis visual y control de tensión ocular hasta la adaptación de lentes de contacto y audífonos de última generación. Con la realidad virtual, analizamos tu dinámica de mirada para diseñar lentes progresivas que se adapten perfectamente a tu forma de mirar. Innovación exclusiva que mejora tu experiencia visual. Óptica Navarro. Mucho más que una óptica. ¿Quieres que tus trabajadores estén seguros y cómodos en su trabajo? En Idobla Ropa Laboral tenemos la solución. Ofrecemos una amplia gama de ropa de trabajo y seguridad para todo tipo de actividades laborales. Contamos con ropa industrial, protecciones, calzado de seguridad, uniformes laborales, ropa térmica y de deporte, vestuario de frío y mucho más. Además, si quieres personalizar tus prendas, nuestro equipo especializado en personalización de artículos textiles te ayudará. Visítanos en nuestra tienda en el centro de León. Llámanos al 987 27 26 47 o visítanos en www.idobla.es. Me encanta esta sección, la sección de Cuéntaselo Ángeles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos todo el rato un número de teléfono, siempre está por aquí debajo y yo me voy a poner las gafas porque no veo nada. Tenemos un número de teléfono en el que nos podéis dejar, bueno, pues vuestras notas de voz, vuestros vídeos, todo lo que queráis, que nosotros luego los vamos escogiendo y los vamos poniendo. Pero antes de eso, cada vez que cojo el teléfono, ¿de quién nos acordamos? De Bego, en Movileón, en Gran Vía de San Marcos, número 4. Que tenemos un problema, yo es que todavía no entiendo cómo hay gente que dice: oye, voy a negociar con mi compañía de teléfono. Yo me echo las manos a la cabeza y digo: ¿pero qué dices, Pepi? Que no, que eso no se puede hacer, que tienes que ir con una persona que te atienda, porque luego pasa algo y ¿qué hacemos? Luego perdemos los números de teléfono, perdemos que no, que hay que ir a una persona que nos gestione lo que necesitamos de verdad, porque no es que haya 2 o 3 compañías de teléfono en el país, hay muchísimas, no quiero decir cuántas porque no lo recuerdo, pero hay muchísimas y Bego se encarga de buscarnos la compañía adecuada para nosotros, tanto en llamadas como en gigas, como en cobertura, todo lo que necesitemos, ella nos va a poner ahí. En esa compañía. ¿Y dónde la encontramos? En Movileón, no se nos olvide, en Gran Vía de San Marcos, número 4. Bueno, como decía antes, tenemos un número de teléfono. Esta semana vamos a hablar de Semana Santa, de los días que hemos pasado. Y tenemos el primer audio que nos lo ha dejado Elena Salas, fantástica. Así que vamos lo primero a escucharla, que además viene acompañada de fotos y de sus redes sociales donde podemos seguirla porque tiene unas fotos fantásticas. Vamos a escucharla. Buenas tardes, Ángeles, soy Elena Salas, papona y amante de la Semana Santa leonesa. Me gustaría hacer un poco mi balance de este año. La Semana Santa comenzó con una previsión meteorológica muy favorable y eso ayudó a que en los primeros pasos de las cofradías en la calle se notara que el ambiente era especial y resultaba difícil encontrar un hueco para ver las procesiones.
Las predicciones se cumplieron y todo el trabajo realizado por las cofradías y hermandades durante todo el año pudo verse reflejado satisfactoriamente, ya que todos los cortejos procesionales salieron a la calle. Hacía años que no se vivía una Semana Santa así. León se llenó de gente, no solo de lugareños, sino también de familiares y visitantes que querían conocer un poco más de León y su Semana Santa. Creo también que la participación de nuestro Padre Jesús Nazareno en el Jubileo de las Cofradías en Roma ha incitado a mucha gente a visitar León y conocer nuestras tradiciones. Incluso en la Semana Santa de los pueblos también se ha podido ver un incremento de público en las aceras. Si tuviera que destacar un momento especial de esta Semana Santa, sería la vuelta de la banda de cornetas y tambores de la Cofradía Dulce Nombre de Jesús Nazareno para la interpretación de la Marcha de la Dolorosa en el acto del encuentro durante la procesión de los pasos en la mañana de Viernes Santo, después de 21 años, lo cual a mí me teletransportó a ese encuentro que yo recuerdo siendo una niña. Para muchos, como para mí, esta semana de después es una semana de resaca emocional y de andancio. A mí me quedan muchas fotos por revisar, las cuales me hacen vivir casi en Semana Santa durante los 344 días siguientes, hasta que de nuevo sea Viernes de Dolores. Puede que se hayan cometido fallos o haya habido algún percance, pero no cabe duda de que hemos disfrutado un montón. Un saludo, Ángeles. Bueno, Elena, muchísimas gracias por esas palabras, que has tenido un ratito para nosotros y habéis visto las maravillas de fotografías que son hechas por ella y sus redes sociales. ¿Dónde podemos seguirla? Claro que sí. Bueno, y tenemos otra llamada de un vecino de aquí de León, muy jovencito, que en este caso nos va a hablar del entierro de Genarín, que levanta ampollas. Vamos a ver lo que nos cuenta. Hola, buenas. Yo estuve este año en la procesión de Genarín y estuvo, muy bien, como todos los años, que siempre es entretenida, hay mucha gente. Cada vez hay más gente, pero eso sí que igual lo deberían controlar un poco, pero bueno. Y sobre el tema del botellón, yo creo que la gente es un poco pesada, o sea que tampoco es para tanto. A las 3 de la mañana pasan a limpiarlo todo, ya lo cortan, cierran todos los bares y todo para que lo puedan limpiar sin problema, así que tampoco veo qué problema hay más allá de ese, la verdad, pues no sé. Y, hombre, algo que sí he notado, pues que hay mucha gente y es difícil encontrar un sitio pues para ir al baño o para tirar tus cosas. Es que directamente no ponen contenedores, ni baños públicos, ni nada. Pues normal que al final esté todo tirado por el suelo y esté todo lleno de mierda, básicamente. Pues es normal, si no ponen ningún tipo de solución, pues al final va a haber ese problema siempre. Así que el problema no es tanto la gente, porque se va a seguir haciendo el botellón, porque da dinero a los bares y da dinero a la ciudad en general, sino que el problema va a ser que no pongan ningún tipo de medida para que no se llene todo de suciedad, digo yo. Bueno, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, no seré yo quien diga nada, pero lo que sí que estaremos todos de acuerdo es que ha dejado muchísimo dinero en la ciudad y eso creo que es bastante importante. No se nos olvide, Movileón en Gran Vía de San Marcos número 4. Cualquier problema que tengamos de telefonía o de luz, que están las cositas, que no veas tú cómo está la cosita de caliente, siempre Abego es nuestra persona de confianza que nos arregla todos los temas de telefonía. En Gran Vía de San Marcos número 4, no os olvidéis, Bego, vais allí, llamáis, pum, 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 y ya está. Y allí estará ya Bego que nos atiende, como siempre, maravillosa. Ayer fue día 8 de abril y se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano, una fecha que busca reconocer el valor del pueblo gitano y su contribución al mundo. Para hablar del Día del Pueblo Gitano, repetimos, esta semana hemos invitado a Selene de la Fuente, de la Fundación Secretariado Gitano, aquí en León. Muy buenas tardes, Selene. Buenas tardes, ¿qué tal, Ángeles? Muy bien. Cuéntanos, Selene, ¿cómo recibís este año el Día Internacional del Pueblo Gitano en la Fundación Secretariado Gitano? Pues otro año más no se puede definir este día, sino es con alegría y con mucho orgullo de que, pues eso, que podamos celebrar todos juntos esta conmemoración, porque es importante dar este reconocimiento al pueblo gitano, porque a pesar de toda la historia que llevamos atrás y todos estos intentos de exterminio que ha habido, es un pueblo de resistencia y pues eso, conmemoramos que el pueblo gitano sigue aquí existiendo y reivindicando. Muy bien.
En el mundo viven unos 20 millones de personas gitanas. En el caso de España, se estima que entre 1 y 1.300.000 personas pertenecen a la etnia gitana. El Día del Pueblo Gitano es una fecha que nos permite visibilizar la contribución del pueblo gitano a la sociedad. Tú, como gitana, ¿qué es para ti lo que más te llena de orgullo de ser gitana? A ver, antes de decir nada, sí que es importante reseñar que el pueblo gitano dentro de la propia comunidad es muy diverso. La persona pues tiene nuestro propio proyecto de vida y hay mucha diversidad, que eso también rompe con esta idea de que todas las personas son iguales y no es así. Pero sí que es cierto que el pueblo, como pueblo gitano, hay unos valores como un mínimo común que se basan en lo que es la importancia y el valor que se da a la familia, el respeto a los mayores, la sencillez, esa colaboración y solidaridad. Y yo creo que como gitana es algo que nos representa, que me llena mucho de orgullo y que es algo que, a pesar de que han ido evolucionando ciertas tradiciones, estos valores siguen permanentes, ¿no? Es la raíz que nos identifica y creo que es de valorar. Claro que sí, como para no. Bueno, yo le doy las gracias porque me ha traído un lazo súper bonito para... Bueno, yo también estoy de celebración. ¿Cómo surge la celebración del Día del Pueblo Gitano? Para ello nos remontamos a 1971, que se celebra el primer Congreso Internacional Gitano en Londres, en el cual se establece el día 8 de abril como el Día Internacional del Pueblo Gitano y además una bandera y un himno. El himno se llama Yelem Yelem y cuenta, la letra es muy triste, la verdad, pero cuenta la historia que ha tenido que ha sufrido el pueblo gitano, esa historia de persecución, de genocidio, de exterminio. Y luego, por otro lado, la bandera, no sé si la conocéis, es azul por arriba, verde por abajo y tiene una rueda roja en el centro. El azul representa la libertad, el cielo. El verde, pues el campo, ¿no? La tierra, y la rueda de carro, porque el pueblo gitano era un pueblo nómada, no tenía un lugar fijo de residencia, y se ha querido elegir el rojo por la sangre, por toda esta historia de genocidio. Bueno, me has contado ya cuál es la historia de la bandera. Claro, sí. Yo que te decía, digo, me lo tiene que contar, porque es algo que siempre me he preguntado. Fechas como el Día del Pueblo Gitano nos permiten acercarnos a una comunidad que, como decíamos, representa a muchísima gente. ¿Conocemos el origen del pueblo gitano? Yo creo que la sociedad no conoce, ya no solamente que no conozca el origen del pueblo gitano, sino que no conoce al pueblo gitano. En el 2026 ya hace 601 años de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica y a pesar de ser la minoría cultural mayoritaria del país, seguimos siendo los grandes desconocidos. Existe una imagen social muy negativa que, de hecho, a finales del 2025 se publicó un eurobarómetro en el que se dictaminaba que efectivamente la imagen social del pueblo gitano, dentro de todas las minorías, en primer lugar estaba la población marroquí y en segundo lugar la población gitana. Y claro, esto es una realidad muy dura. Y además, independientemente de ideas políticas, clase social, entre las personas entrevistadas. Entonces, hay un gran desconocimiento del pueblo gitano y esto creo que genera esa imagen negativa hacia nosotros. Bueno, hoy nos estás aclarando muchas cosas que teníamos un poquito desconocidas. ¿Cómo llegó el pueblo gitano a España? Creo que lo desconocemos muchas personas. Parten de la India. Partimos de la India. Hay dos teorías, una que el origen es de la India y otra de Egipto. Por eso la palabra gitano, que deriva de egipciano. Pero bueno, históricamente el reporte, ¿no?, que hay y los documentos históricos sí que abogan más por la llegada, o sea, el origen desde la India, y se llegó por todo lo que es Europa y la entrada a la península ibérica se hizo por Aragón. Bueno, es que lo cierto es que el pueblo gitano es fundamental para entender la historia y la cultura española, pero la historia del pueblo gitano no siempre ha sido fácil, ¿no? No. De hecho, hay un libro que se llama Legislación Histórica dedicada a los gitanos, de Antonio Gómez Alfaro, que es un compendio de más de 250 pragmáticas antigitanas que han estado en nuestro país desde la llegada del pueblo gitano. Llegamos en 1425 y como unos 50 años después ya comenzaron a darse esas pragmáticas y claro, son normas en las que se dictamina la persecución, el control excesivo, ordenanzas de meter a los hombres en galeras. Como digo, son normas muy, muy duras y que recordemos que hasta en 1933 estaba vigente la ley de vagos y maleantes.
Y de hecho, también había muchos reglamentos del protocolo de actuación de cuerpos y fuerzas, en este caso de Guardia Civil, que también tenían estas normas. Y como digo, la historia del pueblo gitano es una historia de persecución, de resistencia y una historia muy dura, la verdad. Ay, sí, lo que nos estás contando nos encoge un poquito el corazón. Cuando se habla del pueblo gitano, muchas veces el discurso que se nos viene a la mente está lleno de mensajes totalmente negativos, pero dentro de la comunidad gitana encontramos muchos valores positivos de los que todos deberíamos aprender mucho. Por ejemplo, la familia. ¿Qué valor tiene la familia para el pueblo gitano? Yo creo que es el pilar fundamental. El pilar porque, y claro, esto nos remontamos tenemos que hablar de la historia. Al ser un pueblo nómada, las relaciones sociales eran con la familia. Entonces, yo creo que eso también está instaurado en la conciencia y en el diario del pueblo gitano a día de hoy. Y también porque si de puertas para afuera existe ese rechazo, esa persecución, esa discriminación, claro, el sentirse en comunidad, eso es un apoyo. Entonces, como digo, la familia es un pilar muy importante y además entendiéndose la familia como familia extensa, no solamente lo que es matrimonio, padres, madres, sino extensiva a tíos, primos y demás. Exacto. El Día del Pueblo Gitano también nos ofrece la oportunidad de hablar de una de las palabras más importantes que hay, igualdad. ¿Qué retos sigue encontrando la comunidad gitana a día de hoy? Paradójico, porque cuando pensamos en nuestro país, ¿no?, en España, la representación siempre quizás es el traje de flamenca, ¿no?, el flamenco, y claro, eso se relaciona directamente con el pueblo gitano. Pero luego existe una vulneración de derechos, hay un rechazo, hay una discriminación y es muy duro cómo las personas gitanas están con esa mochila en el día a día, no se encuentran en una situación de igualdad de oportunidades. Dentro de mi trabajo, en la detección de casos de discriminación en la Fundación Secretariado Gitano, es muy duro cuando escuchas a una mujer gitana que tiene que borrarse su orgullo identitario y no parecer gitana. Por ejemplo, cuando va a aplicar una oferta de trabajo, a una entrevista de trabajo, a una entrevista para alquilar una vivienda, tiene que negar que es gitana y físicamente no parecerlo. Esto es muy tremendo, estamos en el 2026, ¿eh? Sí. Y la discriminación existe y está presente en todos los ámbitos vitales. Educación, sanidad, vivienda, empleo, acceso a bienes y servicios. Claro, esto es un peso que dificulta el desarrollo vital y el proyecto de vida. Y como digo, es una mochila que muchas otras personas no cargan y es muy complicado. ¿Es igual la situación para las mujeres gitanas que para los hombres? No, es todavía quizás peor, porque la mujer gitana puede sufrir una doble discriminación por la pertenencia étnica, eso es, y el género. De hecho, es lo que se llama discriminación interseccional, cuando interseccionan ambos factores y hacen que la situación discriminatoria tenga un agravio mucho mayor. ¿Hay algún reto que experimenta el pueblo gitano que como sociedad no entendemos o no le damos la suficiente importancia? Sí, yo creo que el resumen de todo esto, el acceso a la vivienda, a un trabajo digno, a poder enfrentarse, pues eso, ¿no?, a una educación sin prejuicios. Como digo, la mochila del prejuicio y del estereotipo siempre, vayas donde vayas. Bueno, ¿qué iniciativas impulsáis desde vuestra fundación, desde la Fundación Secretariado Gitano aquí en León, para combatir los retos a los que se enfrenta el pueblo gitano? A día de hoy, lo primero, un llamamiento a que las leyes existentes sean efectivas, ¿no?, para asegurar los derechos, pero por otro lado creemos necesario la existencia de una ley integral de promoción, reconocimiento e igualdad del pueblo gitano. ¿Por qué? Porque desde ese reconocimiento de las instituciones se palían esos prejuicios y esos estereotipos, que es el caldo de cultivo para las posteriores discriminaciones y vulneraciones de derechos. Bueno, Selene, tú si algún día tuvieras hijos, heredarán tu sangre gitana. ¿Cómo te gustaría que fuera el mundo en el que se críen las nuevas generaciones? Pues un mundo en el que no exista el rechazo, que no exista el prejuicio, que puedas decir que eres gitano y que no te miren mal, que no te denieguen, que mis hijos cuando estén en el patio del colegio
puedan jugar con todos sin ningún reparo. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque esto es algo que también ocurre. Muchos niños que en sus casas los padres les prohíben jugar con otros niños porque son gitanos. Entonces, que son realidades muy, muy duras y que ojalá poco a poco la sociedad se sensibilice, la población gitana se empodere y haya, como digo, una igualdad ya no solamente formal, sino también material. Bueno, lo acabas de decir súper bien. ¿Qué mensaje debemos le debemos mandar a personas que nos están viendo hoy? Ayer fue el Día del Pueblo Gitano. Pues animo a que todas las personas no gitanas nos conozcan, que conozcan al pueblo gitano, que conozcan también la actividad que desarrolla la Fundación Secretario Gitano, que estamos abiertos al público y, como digo, el gran miedo viene siempre desde el desconocimiento. Creo que nos da tiempo a que nos cuentes qué es todo lo que hacéis desde la Fundación. Eso sí que es desconocido. Sí, yo creo que sí. Esta entidad ya lleva en León más de 20 años y es una entidad intercultural, es decir, trabajamos personas gitanas y no gitanas por la promoción integral del pueblo gitano. Y para ello se actúa desde 3 puntos, 3 ejes de intervención: apoyo en educación, apoyo en empleo e igualdad. ¿Por qué? Se aboga siempre por la educación, porque es un derecho transformador, es la herramienta para una inclusión efectiva. Y dentro de estos ejes de intervención se desarrollan programas para la promoción y la titulación en eso de apoyo educativo. Luego también existen, para aquellos que han abandonado los estudios, que puedan retomarlos. Existen formación prelaboral, convenios con empresas para que realicen prácticas. Y luego también existe el caso de detección de casos de discriminación. Hay programas específicos para mujer gitana. Entonces la actividad sí que es bastante amplia y además se coordina un centro educativo que se llama Hogar de la Esperanza, que también es escuela infantil, guardería, y luego hasta los 6 años. Y como digo, es un recurso muy, muy valioso para todas las familias y además, no falta detalle. Hay comedor escolar, hay transporte, hay servicio de guardería, hay madrugadores y bueno, eso es un poquito lo que ¿Es para todos los niños? Pueden entrar todos los niños. Sí que es cierto que atendemos en la gran mayoría a población gitana, pero está abierto para cualquier persona. Bueno, pues algo que también desconocíamos. ¿Y cómo nos podemos sumar a esta celebración? Participando, tan simple como participando. Celebramos un acto conmemorativo en el Ayuntamiento de León que estaba abierto al público y una exposición sobre los 600 años, ¿no?, y la historia del pueblo gitano. Entonces, pues para los próximos 8 de abril, que todo el mundo está invitado a participar. Bueno, pues que vengas el año que viene también, en este día 8 de abril, el Día del Pueblo Gitano, y que me digas, Ángeles, pues esto ha cambiado mucho, ¿eh? Ojalá ya que no sí. tenemos ya la mayoría de las cosas que hablamos el año pasado, ojalá que sí. Vamos a recordar que estamos en el 2026, por favor, que estas cosas son de paletos, ya está todo muy pasado de moda. Selena de la Fuente, de la Fundación Secretariado Gitano, aquí en León, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos a conocer, bueno, pues muchas cositas que estoy segura de que en el otro lado también desconocían. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Mira que me gusta a mí la hora de la merienda, porque es que encima mira qué panorama tengo. ¡Ah! La madre que lo trajo. Héctor Álvarez Zapata. Pero déjame, que estoy comiendo, pero qué prisa tenemos por ponernos ya a grabar. Porque tenía que decir que estoy con mi niño, con mi Héctor Álvarez Zapata. ¿Ya me has arruinado la merienda? Ay, sí, con seguro. Lo buena que están las rosquillas siempre del Barquiria y ahora me la arruinas la merienda. Sí, seguro, ya ves tú que lleva media hora comiendo rosquillas. Lleva no sé cuánto rato, porque esa fuente estaba así, llenita. Y aquí va viniendo uno, va viniendo otro y llegamos a la merienda, mira, con 10 rosquillinas de nada. ¿Qué tal, hijo? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Yo, de maravilla. ¿Qué tal la ladrona de paz? ¿Qué tal la Semana Santa, hijo mío? Pues bien, la verdad es que la Semana Santa bastante bien. Mira, había estado en Ponferrada, que yo nunca lo había visto, porque fuimos a Ponferrada el domingo y casualmente, pues la verdad es que no sé qué procesión hay. Aquí solo información de rigor. Ya lo veo, ya. Pero la cuestión es que fue muy bonito porque estábamos ahí tan tranquilamente a las 12 menos cuarto tomando un café y de repente empieza a haber petardos, vemos que pasa por la procesión al lado de ¿cómo se llama?, de la iglesia de la Virgen de la Encina. Y pues nada, es que en esa procesión es típico que la Virgen va primero vestida con un manto de luto y después, de que haya estos petardos, de que haya estas campanas, procesiona pero con un manto diferente, con un manto pues más gozoso. Qué bonito. ¿Ves tú? Tenemos una provincia maravillosa. La verdad es que sí.
Es verdad, sí. Bueno, pues yo no he hecho nada en especial, he descansado muchísimo, que me hacía mucha falta. He visto muchas procesiones, he visto León, vamos, o sea, una maravilla. Montones de gente por todos los sitios, todos los bares, así, petaditos. O sea, eso ha tenido que dejar un montón de pasta en la ciudad. La verdad es que los leoneses no apreciamos lo suficiente lo bonita que tenemos la Semana Santa. Yo me atrevería a decir que del norte, junto con Zamora, tenemos la mejor Semana Santa que hay en España. Efectivamente, no, y es que es cierto, ¿eh? Estamos aquí, los cazurrones, tirando para León, pero es que Oye, ha sido y sin una tener procesión. pasos robados, como en otras provincias. ¿Sin tener, perdona? Sin tener pasos robados, como en otras provincias. Lo que dice. Y bueno, yo eso como no lo sé, me callo la boca. Yo me lo he pasado muy bien, una Semana Santa fantástica, con un tiempo maravilloso. O sea, es que te incitaba a salir a la calle. Limonadas, que nos hemos bebido un montón. Bueno, yo menos cada vez porque me hago más mayor y ya el cuerpo ya no me aguanta tantas Mira, limonadas. nosotros este año hemos hecho limonada de vino blanco. Pues yo no la he probado. Que ahora se está empezando a poner de moda. Sí, estará muy de moda en casa de mi hijo. En casa de su madre no está de moda. Bueno, ya creo que la próxima que voy a hacer la de Prieto Picudo. A ver qué tal Pero queda. escucha, no hace falta esperar a Semana Santa, ¿no? La puedes hacer ya, otra vez. ¿O No sé, no? igual es como las chapas, que solo se pueden jugar en Semana Santa. Bueno, es que yo no lo sé, yo no juego a las chapas. Bueno, hijo mío, cuéntame. Bueno, hemos estado hablando de Ramiro II. Sí, ya con sabes Arturo que García. siempre hablas de que te tienes que hacer un pequeño croquis Siempre, para poder un entender. esquema. Pues hoy yo te lo traigo. Venga, De ¿en serio? un croquis- Se te cayó, se hijo, nos bueno, cae no pasa eso. nada. De hecho, un croquis para explicar la curiosa relación que existe entre Abderramán III y Ramiro II, los Verás. dos contendientes en la batalla de Simancas. Verás, yo no digo nada. Vamos al esquema que nos ha hecho Vamos Héctor. a ver que la cámara nos sitúe. Yo tengo un lío Vamos con a los empezar reyes. con aquí. Ay, Todo ay, comenzó aquí, Con Oneca. con Oneca Fortúnez. Oneca Fortúnez era la hija de Fortún Garcés, que era el rey de Pamplona, que estaba casado con Áurea, que era una mujer del Emirato de Córdoba. Ahora sí, para que no salgan brillitos, así mejor. Efectivamente. Así. Que estaba casado con Áurea, que era del Emirato de Córdoba. Ellos tuvieron Oneca, que Oneca fue secuestrada y fue enviada a Córdoba, donde en Córdoba contrajo matrimonio con Abdala I. Abdala I, que es el padre de Mohamed y que es a su vez el padre de Abderramán III, uno de los contrincantes en la batalla de Simancas y conocido por presidir durante la época dorada del Emirato de Córdoba y por declararse a sí mismo califa antes de la batalla de Simancas. Luego, las crónicas nos hablan de otra Oneca que fue contemporánea a esta Oneca Fortúnez, pero que no está muy claro si era la misma Oneca. Pero si fuera la misma Oneca, esta Oneca contrajo matrimonio con Aznar Sánchez, del reino de Pamplona. Y ellos tuvieron a Toda Aznárez, que fue la reina de Pamplona. Esta reina de Pamplona, Toda, fue la madre de Oneca Sánchez. Que Oneca Sánchez fue la esposa de Alfonso IV. Alfonso IV, que fue el hermano de Ramiro II. Efectivamente. Que ya lo sabemos que cuando se murió Oneca Sánchez, Alfonso IV se sumió en una pena terrible porque Estaba muy enamorado. le tenía mucho amor y él se fue para el convento, se convirtió en monje. Y fue cuando Ramiro II, inesperadamente, tuvo que hacerse con las riendas del Reino de León. El que no esperaba gobernar, pues por esta casualidad de la historia, tuvo que hacerse el rey inesperado. Exactamente. Y así tenemos esta conexión entre Ramiro II, que fue otro de los contendientes en la batalla de Simancas, con Abderramán III. Todo por esta vía, Por la vía Oneca. de Oneca Fortúnez. Bueno. Os recomiendo, os aconsejo que os hagáis esquemas, porque si no la historia de León, es que no hay quien la entienda. No, es que esto no. es tremendo, es que me salen reyes, hijos... Esto me salen todos es los 100 sitios. años de soledad. Esto es Sí. Juego de Tronos. Hay que tenerse un croquis para Ahora poder sí, entenderlo estamos todo. súper enganchados a la historia de León, porque desde luego que es apasionante y no vamos a parar hasta que todos los que estéis al otro lado sepáis muchísimo de la historia tan fantástica de los reyes de León. Porque sin León no hubiera España, decían, ¿no? Efectivamente. Qué maravilla. Héctor, bueno, a mí es que hasta me he mareado con todo lo que me está contando. Yo me tengo que comer un bocadillo ya o Bueno, para algo. eso tenemos fantásticos bocadillos del atrio que hasta ahora, que ya estamos terminando el programa, siempre nos vienen muy bien para Hombre, poder que sí, recuperar nos vienen energías. bien, claro que sí. Verán nuestros compañeros lo que tardan en entrar. En cuanto quitemos las cámaras, ya vienen ya y a comer. Qué bien, ¿no? Qué maravilla. Y bueno, ya se acerca el fin de semana, ya veo que tú ya estás con tus uñas preparadas para este fin de semana. Yo, como siempre, divina de la muerte, yo me voy aquí a Natasha, en la avenida del País Leonés. Y como referencia, enfrente de la oficina de correos, aquí al ladito, en el centro comercial. O sea, reservas cita a través de la aplicación, o le llamas por teléfono, que aparecen sus datos por aquí debajo todo el rato, y ahora tienes unas uñas maravillosas, vamos, intactas, que yo friego. Mira, el próximo día voy a traer un vídeo
fregando, para que me crea todo el mundo que friego ahí. ¿Cómo te van a durar las uñas 3 semanas? Que sí, que me duran 3 semanas, maravillosa es ella. Y luego con esta joyería tan bonita que te pones siempre. Bueno, Lourdes, Macuba, Macuba, no me lo digas mal, Macuba, en la calle Juan Lorenzo Segura, tiene allí el cartel bien grande y además es la única tienda que yo creo que hay de abalorios. O sea, con tantísimas referencias. Vamos, es que entras allí y te pierdes, es que eso es el paraíso de las pulseras, de todo, pulseras, además, mira. Es muy fácil de acordarse por la canción, Pues sí. Macuba. Bueno, que además han abierto recientemente en Oviedo también, donde hace poquitos días. Y o sea, yo es que estoy encantadísima, ¿se puede tener más gusto? Hombre, por favor. Y es muy sencillo, porque uno va desde Guzmán el Bueno, se pone las gafas ¿Ah, sí? en Óptica Navarro, te comes la rosquilla en Valquiria y terminas poniéndote guapa en Macuba. Efectivamente. Así que tienes todo redondo. Así de fácil. Bueno, hijo mío, pues ahora que vamos. ¿Dónde vamos? Pues vámonos, ¿no? Siempre me pregunto lo mismo, Ángeles. Después Es que no me acuerdo. Como lo tengo a él aquí. Vamos. Bueno, pues yo ahora os voy a contar alguna cocina más y ya nos tendremos que despedir hasta la semana que viene. O hasta la semana que viene. Venga, hijo mío. Se nos acaba el programa de hoy y a mí me da muchísima pena. Espero que os lo hayáis pasado tan bien como nos lo hemos pasado nosotros, que ya nos ponemos directamente a preparar el programa de la semana que viene, aquí sentaditos todos en nuestro sofá. Nos vamos con el orgullo de nuestra historia y el compromiso de nuestro presente, gracias a Selene de la Fuente y al Secretariado Gitano, por recordarnos que León se construye con igualdad, con la misma determinación con la que Ramiro II defendió nuestras tierras. No perdáis de vista el calendario. Mañana, día 10, es el Día de la Ciencia y la Tecnología y el día 15 celebramos el arte que tanto nos gusta traeros semana tras semana. Recordad que la historia continúa en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, que ya os expliqué cómo hay que hacerlo. Aparece por aquí debajo, solamente hay que entrar, buscar programa Ángeles Tapata, hacer clic y ya estamos suscritos y recibimos todas las novedades, porque sí, se vienen cosas muy bonitas que no queremos que os perdáis. Aparece también nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, nuestro TikTok y nuestro Instagram, donde nos podéis seguir. Nosotros volvemos a vernos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Recuerdo, nos vemos también los jueves a las 12:30 de la noche para los que no dormís o dormís poco. Nos ponemos otra vez el programa de Ángeles, vamos a ver lo que dijo, que no lo recuerdo. Y también los domingos a las 7:30 de la tarde. Volvemos el próximo jueves para celebrar el Día Mundial de la Voz, que a mí me falta mucho, hablaremos mucho de la voz la semana que viene. No faltéis, porque aquí en León vuestra voz es la que manda y queremos que este programa sea la plaza del pueblo más grande de toda la provincia y lo vamos a conseguir gracias todo a vosotros. Y ya no me queda más que deciros que os espero puntuales a las 6 de la tarde el jueves. ¡Feliz semana para todos!